Desde hace un tiempo se echa de menos la existencia de investigaciones y estudios de la complejidad orientados hacia una psicología. Más bien, esta visión se ha enfocado a otros ámbitos, como señalaba Friedrich Capra. Las investigaciones de la teoría de la autopoiesis, que participa en los sistemas complejos, se ha orientado básicamente hasta el momento a sistemas autopoiésicos mínimos, células simples, simulaciones por ordenador y las recientemente descubiertas estructuras químicas autopoiésicas. Por otra parte, en los siguientes ensayos del libro Ciencias de la Mente, persiguen el propósito de orientar la investigación y búsqueda de un proceso complejo de la percepción para ir hacia el desarrollo de una psicología de la complejidad. Así, el ensayo Significado, Contexto y Experiencia de los autores Cornejo, Ibáñez y López señalan: nosotros creemos oportuno el uso de múltiples metodologías, tanto etnográficas como cuantitativas, considerando la complejidad del fenómeno que describimos. Particularmente relevante nos parecen las recientes técnicas neurocientíficas para observar la actividad oscilatoria del cerebro, así como herramientas matemáticas no lineales provenientes del desarrollo de las teorías de la complejidad. A su vez, en el ensayo ¿Qué está pasando en el campo del desarrollo cognitivo?, de los autores Puche, Navarro y Osa, plantean: muchos indicios señalan que el desarrollo cognitivo se dirige hacia una conceptualización a partir de los sistemas dinámicos no lineales. Hay la necesidad de trabajar en este desafío tanto a nivel teórico y conceptual como metodológico. La cuestión es entender el intento como transición entre una psicología del desarrollo tal y como la conocemos hacia una ciencia del desarrollo que aún requiere ser reelaborada y reformulada. Como se ve, ya en el 2008, según estos autores, existe la necesidad de ir hacia el encuentro de una psicología de la complejidad. Sin embargo, podemos remontarnos a tiempos recientes y a muchos antes sobre esta motivación. En 2011, los autores Carlos Maldonado y Nelson Gómez, en su investigación descrita en el mundo de la ciencia de la complejidad, sostienen que este libro quiere presentar por primera vez en Colombia, por primera vez en América Latina y, por lo que conocemos, por primera vez en el mundo, un estado del arte acerca de las ciencias de la complejidad. El libro presenta la bibliografía, los principales centros de investigación, revistas, links, aplicaciones y campos de trabajo. Sencillamente queremos brindar el más completo panorama acerca del estado del trabajo en ciencias de la complejidad. Más adelante, en el mismo texto, Maldonado y Gómez señalan que siendo las ciencias sociales y en la psicología donde predominan los enfoques sistémicos, se muestran solo 2 libros como formando parte de la complejidad en la psicología, y solo el segundo libro, referido de Francisco Varela y Humberto Maturana, de Máquinas y Seres Vivos, Autopoiesis, estaría integrado en esta disciplina. Por otra parte, Monet, en su escrito El retorno de la complejidad, termina diciendo: se trata pues de reclamar una psicología de las diferencias mínimas, no por supuesto en el sentido tradicional de una psicología diferencial individual o cultural, sino en el de una psicología que asuma la imagen compleja del ser humano para comprenderlo en profundidad y optimizar su potencialidad. Podemos ver que iniciado en el siglo XXI hay grandes esperanzas de llegar a plantear la generación de una psicología de la complejidad. Sin embargo, si bien mi primera publicación, El universo en un instante de conciencia, sobre operatividad de un modelo de la complejidad aplicado a la psicología, se editó en 2004 y Cambio de sentido en 2006, finalizando recientemente el libro Psicología de la complejidad 2016, ya en 1988, Origen del modelo, se venía aplicando el proceso autonómico que dio origen al último libro.
como un modelo de complejidad aplicado a la psicología. Ahora, creo que este último libro es el que, de mejor forma, se aproxima a los planteamientos de la metodología que se desarrolla en el conjunto de mi obra, enmarcado en el proceso autonómico, meditación disipativa o modelo CREAD 90, previamente desarrollado hace 10 años en Cambio de Sentido 2006. Este proceso, como se verá posteriormente, contempla en su desarrollo el rol de las emociones y sensaciones para generar la emergencia de los sistemas complejos. También juegan importante papel las interacciones bimodales y o multimodales de sensaciones visuales, auditivas, táctiles, etc. Vimos la gran importancia en el proceso autonómico del significado y contexto de la experiencia consciente. Por último, de la investigación de los conceptos de los sistemas dinámicos no lineales se orienta el cambio metodológico y prácticas de la psicología dinámica o de la complejidad. El libro Psicología de la Complejidad 2016 pretende presentar la hipótesis y pruebas no solamente de que el mundo de la evolución y complejidad es parte de la naturaleza, sino que la mente del ser humano del tercer milenio, es decir, nosotros, ahora, en este momento, ya podemos conscientemente utilizar la práctica del pensamiento complejo, y este proceso contribuirá a acelerar el proceso evolutivo de nuestra especie. En última instancia, es una propuesta de un nuevo paradigma para la evolución humana y tiende a promover la investigación para la creación de una psicología de la complejidad. Esta investigación impone la conciencia de una nueva forma de ser y vivir. Creo que servirá como un texto guía básico para continuar la búsqueda del conocimiento de sí mismo, integrando los nuevos descubrimientos de la ciencia que afectan el comportamiento humano. El tema está esencialmente delimitado al campo de la conciencia del ser. En general, las técnicas psicológicas y otros procedimientos son ciertamente efectivas. Faltan solamente los aspectos específicos y todas las variaciones experimentadas por los procesos cambiantes de las actividades humanas. De ahí nace este proyecto, que es una búsqueda de la realidad auténtica del ser en los comienzos del siglo XXI, de modo de producir un cambio personal y social en beneficio de la humanidad. Llevar a cabo este salto no requiere grandes cambios tecnológicos en el sentido de incorporar maquinaria y equipos. Solo se requiere de un cambio en el modo de pensar y de hacer las cosas. Es más bien un cambio en la percepción y enfoque de la atención en el otro espacio de la conciencia, cuántico. Pasos hacia una psicología de la complejidad. El primer paso es que la experiencia consciente puede ser investigada. Esta experiencia debe abordarse en una situación normal y ordinaria. En esta circunstancia inicial nos damos cuenta que debe existir elementos ocultos a nuestra conciencia ordinaria durante el desarrollo de una experiencia consciente, cualquiera sea ella. Lo que está presente a nuestra conciencia es una minúscula parte respecto de lo que acontece en forma invisible. Sabemos lo que vemos y hacemos en una experiencia consciente tan solo de una parte mínima del proceso total. Debemos investigar la naturaleza oculta del resto del proceso de la experiencia consciente. En este punto se puede partir de las investigaciones realizadas por Francisco Varela, de la existencia de etapas en un instante de la experiencia, que definen los módulos de participación del proceso: intención, reconocimiento, sincronización y respuesta. Las experiencias subjetivas en primera persona efectuadas en meditación disipativa permiten replicar el modelo de 4 etapas, dejando así expuestas como testigo el total del proceso de la experiencia consciente. El segundo paso corresponde al conocimiento de procesos emergentes durante la experiencia consciente. La conexión de elementos simples deriva en la aparición de sistemas complejos. Debemos conocer los elementos simples que tenemos que conectar para que se produzca la emergencia en el proceso. Entonces se busca, por una parte, un objeto de reconocimiento para que emerja un reconocimiento del objeto,
o por otra parte, un objeto de sensación para que emerja una sensación del objeto. Para que se produzcan estas emergencias, el objeto de reconocimiento o sensación debe tener una forma física o mental, más que tener un significado simbólico. El tercer paso consiste en conocer las propiedades que operan y definen un sistema complejo. Se han definido 3 principios: dialógico, hologramático y recursividad, que están operando en un sistema complejo. Un sistema abierto predispuesto a un acoplamiento estructural con elementos internos y del medio genera un sistema que opera y funciona en forma recursiva y autónoma. El último paso consiste en comprobar que la aplicación del modelo tiene los resultados esperados. La experiencia consciente en primera persona contribuye a desarrollar el modelo y ser testigo del proceso de ver y hacer la realidad. Sabemos fenomenológicamente que ya estamos en posición de comunicar la existencia de una nueva forma de conocer y crear la realidad del ser. Para comprender esta nueva forma de evolución de la conciencia que permita integrar los conocimientos de la ciencia de la conciencia, debemos establecer algunos elementos básicos que definen la formulación de una proposición hacia una psicología de la complejidad. Elementos mínimos a considerar en una eventual investigación de una psicología de la complejidad. Primero, existe una estructura arquetípica de naturaleza interna de la conciencia que permanentemente actúa e influencia como un eco a la conciencia personal, desde lo más profundo de nuestra psiquis. Segundo, esta estructura está conformada en un sentido de desarrollo evolutivo. Cada persona, lo sepa o no, está pasando por los niveles de la estructura arquetípica. La salud, enfermedad, accidentes y otras manifestaciones positivas y negativas hacia el ser humano comenzarán a percibirse como medios e instrumentos que permiten y facilitan la evolución de la conciencia. Entonces, nuestra conciencia siempre estaría potencialmente evolucionando, ya sea en una crisis involuntaria o en un proceso consciente de transformación personal. Tercero, la estructura de comportamiento manifestada en nuestra conciencia personal señala el campo o nivel de la estructura arquetípica en que nos encontraríamos conectados en ese momento al interior de nosotros mismos. Es decir, que la realidad ordinaria estaría conectada de alguna forma a un nivel arquetípico de la conciencia, lo que significa que lo que acontezca en un estado se replica en el otro estado. Cuarto, existen 2 formas de cambiar los niveles de la estructura arquetípica: cambiar nuestro comportamiento personal en forma consciente o cambiar el nivel de la estructura arquetípica en estado interior del proceso autonómico. 5. Se puede observar y experimentar directamente los cambios de niveles de estructura arquetípica a través de técnicas del proceso autonómico. Con el perfeccionamiento del conocimiento de la estructura de la conciencia, será posible en el próximo futuro que un médico no solo determinaría un diagnóstico, sino pronosticar con certeza una enfermedad y, lo más importante, prevenirla y evitarla tomando las medidas adecuadas a su debido tiempo, todo lo cual nos llevará a una nueva imagen de la salud preventiva para el futuro de la humanidad. Sexto, la experiencia evolutiva de los niveles de la estructura arquetípica favorece la emergencia de aspectos positivos. Con el tiempo reconoceremos que los estados o estructuras arquetípicas de la conciencia serían en gran medida las motivaciones responsables de la crisis de la conducta destructiva de las personas. La salud será vista más bien como el resultado de permanecer en una estructura positiva de la conciencia y podrá controlarse haciendo que el individuo experimente un cambio que signifique el proceso de transformación de las estructuras negativas de la conciencia hacia las positivas. Séptimo, el desconocimiento y no liberación de esta evolución de niveles de la estructura arquetípica puede provocar efectos involuntarios y negativos en la persona.
veremos que algunas estructuras arquetípicas negativas es propensa a favorecer la aparición de enfermedades específicas, y si logra modificar el estado de conciencia a otro de estructura arquetípica positiva, es factible revertir, remover o alterar el efecto psicosomático. Creemos que este factor psicosomático está relacionado con las estructuras arquetípicas de la conciencia. Así podemos encontrarnos en un estado de conciencia arquetípico que favorece la acción viral, como en otro estado que inhibe esa acción. También es posible que el sufrimiento que estemos experimentando pueda deberse a que estamos en un periodo de desarrollo, ya que en esos momentos podemos ser muy creativos y a su vez estar viviendo una situación penosa, como puede ser una enfermedad. De ahí cabe la pregunta de si es mejor eliminar el sufrimiento o mantenerlo en aras de la creatividad. 9. Siempre está palpitando en lo profundo algún nivel de la estructura arquetípica que manifiesta sus efectos indirectamente en la conciencia personal. En cierta medida podemos decir que estamos permanentemente conectados o comunicados con las diferentes formas de la naturaleza, vegetal, animal, mineral, y con los diferentes espacios y tiempos de la naturaleza. Estas formas pueden estar actuando en eco y en resonancia con nuestra conciencia, situación que puede originar algunos síntomas que al hacerse consciente mediante la meditación, el organismo se libere del mismo al consumirse la forma en el proceso. 10. La estructura arquetípica está influenciada por la cultura, educación, medio ambiente, entorno familiar. También situaciones de estrés, conflictos internos, aburrimiento, ansiedad, depresión, frustraciones y cualquier cosa que produzca tensión nerviosa activan efectos psicosomáticos que se traducen en predisposición a enfermar de úlceras del estómago, enfermedades del corazón, hipertensión sanguínea, molestias digestivas, asma bronquial, etc. De ahí que podemos afirmar que algunas estructuras de la conciencia arquetípica son propensas a favorecer la aparición de enfermedades y que otras estructuras de la conciencia arquetípica pueden traer inmunidad a las enfermedades y la tranquilidad que ofrece la salud. 11. Cada nivel de la estructura arquetípica de la conciencia puede manifestarse como reflejo en nuestra vida personal en forma débil o llegar sus alcances hasta la profundidad de nuestra vida. 12. El último estado de la estructura arquetípica de la conciencia, de unidad total, de trascendencia del objeto-sujeto, es el único estado de salud óptima. La constatación de estas 12 proposiciones define la respuesta a 3 preguntas fundamentales que se pueden hacer en el proceso de iniciar una búsqueda hacia una psicología de la complejidad. Primero, ¿qué es la conciencia de una experiencia? Segundo, ¿cómo comprobamos su operatividad? Tercero, ¿cómo se efectúa esta experiencia? La primera pregunta apunta a lo que vemos o somos testigos en el proceso de tener una experiencia. Es el recorrido consciente por las etapas del proceso de la experiencia de la realidad. La segunda pregunta contempla la práctica como resultado de las experiencias emergentes. Las diversas formas de vida manifestadas como sucesos emergentes sirven de comprobación de la operatividad del proceso complejo de la meditación disipativa. La última pregunta está centrada a lo que debemos hacer, tecnología para la producción de la experiencia. Comprende los modelos y módulos instrumental para el acceso a la conciencia de la complejidad.